Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América a través de Infobae América y a través de economiafinanzas.net. Muchas gracias por estarnos acompañando. Bueno, eh, el tema de hoy en realidad es hablar de los holdouts argentinos, de este famoso caso de la deuda argentina que está, del gobierno argentino incluso que está enfrentado con las cortes estadounidenses por el asunto de pago de deuda. Ese es el tema de lo que vamos a estar hablando con nuestro invitado de hoy, pero lo que pasa es que también en el día se dio una nota que es de importancia pues similar o relativamente incluso más importante, que es que el índice industrial Dow Jones alcanzó su máximo histórico, punto. Nunca había estado en el nivel en el que está en este momento el índice industrial Dow Jones. Y bueno, pues para eso vamos con nuestro querido Daniel Estico, editor de economía de Infobae, que ha seguido bastante el pulso de esta subida, esta corrida de los mercados y que bueno, ahora llegan a un punto clave, que es a que el índice industrial Dow Jones está en un punto en el que jamás había estado antes, mi querido Daniel Estico. Así es, Alberto. Hoy el Dow Jones voló, realmente dejó atrás por 0,63% el récord anterior, que era de 5 años atrás, del 9 de octubre del 2007, y ahora llegó a los 14.253 puntos, una suba del 0,89% en la jornada, con muy poco volumen, es cierto, porque ahora lo que están dominando la suba es la entrada de inversores prácticamente minoristas, pequeños inversores, porque los grandes institucionales ya habían entrado en forma anticipada. Entonces la pregunta ahora es, un Dow Jones que acumula una suba de casi 9% en lo que va del año, que es 10% en el último 12 meses, la pregunta es, ¿no será momento de tomar ganancias? ¿No será momento de vender más que comprar a estos valores? Esa es la gran discusión que tiene en este momento el mercado. ¿Hasta cuándo va a seguir la corriente alcista, la corriente tomadora? ¿Y cuándo se va a tomar un respiro el Dow Jones? Lo cierto es que fue una jornada realmente muy positiva. También se reflejó en el Standard & Poor's, que subió 0,96%. El tecnológico también tuvo una jornada destacable, un aumento del 1,32%, y eso obviamente arrastró al resto de las bolsas. La bolsa de México aumentó 0,33%, la bolsa de Lima aumentó 0,3%, Brasil está con baja, 0,97%, pero eso tiene que ver mucho la apreciación del real, y la bolsa de Buenos Aires terminó con una suba del 1,68%. También tuvieron una jornada positiva el oro y el petróleo. Todos los factores estuvieron influidos porque hubo noticias positivas de que China estaría creciendo a una tasa del 7,3% con baja inflación, y el ajuste fiscal que empezó en los Estados Unidos en este comienzo de marzo generó la expectativa de que va a seguir la política contrariamente monetariamente más flexible, o sea, rigidez fiscal, flexibilidad monetaria, pues el componente perfecto para que los mercados se tornen alcistas. Mira, Daniel, a ver si tú me puedes ayudar, porque tengo aquí una serie de datos que me gustaría compartirte y compartir al público, porque son muy interesantes. Primero que nada, déjame te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que el Dow Jones tocó este punto? ¿Esto habrá sido cuándo? El 9 de octubre del 2007, o sea, Mira, hace 5 años y medio. bueno, tengo aquí una comparativa de cuándo, sobre algunos variables sobre cómo estaba la economía de Estados Unidos en ese momento del 2007 a cómo está en este momento. Uh -huh. En el 2007, en aquel octubre, ¿no es cierto?, del 2007, se habían tocado los 14.164,5, ahora se Ajá. tocó exactamente el mismo nivel, que son 14.164,5. Ahora, en aquel entonces de 2007, el precio de la nafta o de la gasolina promedio en Estados Unidos era de $2.75 el galón, ahora es de $3.73 o de $3.73. Ajá. El crecimiento del Producto Nacional Bruto de Estados Unidos entonces era de 2,5%, hoy es de 1,6%. En aquel entonces, el 2007, el número de estadounidenses desempleados era de 6,7 millones. En este momento es de 13,2 millones. En aquel momento, los estadounidenses que tenían que recibir ayuda alimentaria por parte del gobierno era de 27 millones, hoy son 48 millones.
que a mucho más. Claramente. El porcentaje de la deuda con respecto al PNB de Estados Unidos en aquel entonces era de 38%, hoy es de 74%. El déficit de Estados Unidos, déficit comercial, en aquel entonces era de 97 mil millones de dólares, hoy es de 976 mil millones de dólares. Fíjate otro dato bien interesante, la deuda promedio del hogar estadounidense en aquel entonces, el lugar, no la deuda promedio, la deuda total de los hogares estadounidenses era de 13,5 billones de dólares con B, Ajá. hoy es 12,87 billones, o sea que más o menos ahí. Así es. En fin, que lo que te quiero es dar a entender, bueno, el precio del oro en aquel entonces era de el precio del oro era de 748 dólares la onza, hoy es de 1.300 dólares la onza. 1.500. 1.500, sí, claro. Exacto. Entonces, en muchos sentidos, la economía de Estados Unidos está mucho más debilitada y tiene, peores cifras en este momento que las que tenía en aquel entonces. Y de ahí viene, mi querido Daniel, no sé tú qué pienses, la crítica de muchos invitados, incluso aquí en este programa, en esta emisión, de que esta subida de que ha tenido el Dow Jones y el mercado, en realidad hay que tener cuidado porque no está sólida, no está fundamentada. Bueno, claramente, Alberto, todos los indicadores que tú has dicho muestran que la economía estadounidense está mucho más debilitada que hace 5 años atrás. Justamente por ese debilitamiento de la economía en estos últimos 5 años es como se derrumbó el Dow Jones y le costó tanto tiempo recuperar el nivel anterior. Ahora, justamente la debilidad que tiene hoy la economía norteamericana es la que hace la principal fortaleza de la recuperación del Dow Jones, porque todo el mercado está apostando a que va a seguir abierta una política monetaria flexible, que va a haber liquidez suficiente para seguir comprando activos de riesgos y que la economía entonces se va a recuperar. Y a eso se le agrega que China sigue traccionando muy bien y con baja inflación, entonces las perspectivas de que Estados Unidos salga de la recesión son más favorables que la que había en el 2007, cuando se veían los indicadores a partir de la crisis de Lehman que entraba en una recesión. Por lo tanto, en la profundidad del mercado sigue siendo claramente expansiva. Lo que dicen es, bueno, subió demasiado en muy pocos meses, prácticamente en este bimestre la suba del Dow Jones es equivalente a la suba de los últimos 12 meses, entonces puede haber algún respiro. Pero por ahora el mercado dice, las malas noticias de la economía es una buena noticia para la bolsa porque va a haber liquidez suficiente para seguir comprando estos activos. Claro, interesante lo que está pasando y bueno, déjame te hago esta pregunta, mi querido Daniel. No, ni tú ni yo somos asesores económicos, pero ¿tú qué opinas? ¿Es momento de entrar al mercado a comprar o no? Yo creo que es momento para el que está que se quede y el que quiere entrar que espere un poquito. Sí, porque no digo, vaya. Por eso los mercados estás viendo que prácticamente están operando a menos de la mitad del volumen promedio histórico de operaciones, ¿no? Mira El que mercado está muy cauteloso en volumen. por cierto que qué bueno que mencionaste eso, porque justamente tengo, hay un dato sobre el volumen de operación que es bien importante que me pasó decirlo. Fíjate, el volumen de operación en el 2007, cuando el Dow Jones estaba en este mismo nivel, déjame te lo digo, el volumen en aquel entonces promedio, en aquel entonces era de 1.300 millones de acciones, volumen diario promedio. Claro. En este momento, en esta ocasión, es de 545 millones, es decir, casi la mitad. Exactamente, y en el Muy día de importante. hoy, si no tengo mal los datos, fueron solo 112 millones de acciones. O sea, Esto, subió con muy poco volumen. esto es muy importante, mi querido Daniel, porque el volumen lo dice todo, porque una corrida o una caída que está basada en tan bajo volumen no es sostenible, no es sólida y es propenso a volatilidad muy importante. Exactamente, por eso hoy creo que el indicador clave para saber si se entra o se sale de la bolsa de Wall Street es mirar más que los precios, cómo se está comportando el volumen. Exactamente. Bueno, en este Bueno, momento están dando la noticia de que murió Chávez, ¿no?
A ver, ¿estás en capacidad de confirmar eso? Porque estamos en vivo. Y aparentemente están dando los portales de noticias, los canales de televisión, que murió Chávez. A ver, vamos a buscar un poquito más de información para hablar de esto, Daniel, porque como estamos en vivo, sería importante corroborarlo. ¿Qué Ajá. fuente tienes en este momento? Bueno, acá tenemos los canales de noticias, C5N, TN, América 24, o sea, los canales de televisión están dando el anticipo. Bueno, pues entonces aquí estamos en vivo informando entonces que en este momento que son las 16 horas con 53 minutos tiempo del este de Estados Unidos, está informando aparentemente que, confirmando que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, falleció entonces. Así es, señor. Déjame, trato yo de buscar alguna fuente aquí por mi parte, si me permites, mi querido... Sí, acá aparentemente está Maduro diciendo que murió con el amor de todos sus familiares. bueno, pues entonces ahí está ya. Ujú. Hugo Chávez habrá muerto. Esto después, por cierto, después de que en esta jornada el gobierno de Venezuela había expulsado a dos miembros de la Embajada de Estados Unidos por haber atacado en alguna manera o en alguna capacidad, según el gobierno de Venezuela, al presidente Hugo Chávez. Así es. Bueno, Justamente había creado el clima para generar una sensación de que hubo un culpable en este debilitamiento de la salud de Chávez, ¿no? Que fue realmente inducida, etcétera. Es todo un clima político para un poco aliviar la tensión del pueblo y que pueda descargar su angustia generando culpables, ¿no? claro, bueno, pues ahí está de nuevo, en vivo estamos informando que se acaba de confirmar lo que ya se esperaba desafortunadamente, que es el fallecimiento del presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Jorge, adelante. Sí, Alberto, bueno, te confirmamos, el presidente Hugo Chávez ha fallecido, ya lo estamos también contando en Infobae América. Esta es una de, bueno, es la noticia que de alguna manera se esperaba, y ya más temprano, ahí estamos viendo cómo estamos abriendo en este instante nuestro portal, diciendo que murió el presidente Hugo Chávez. Y algo que, como decíamos recién, se estaba esperando ya desde temprano un anuncio de estas características, y bueno, las redacciones empezamos ahora a trabajar muy intensamente con todo lo que va a suceder, porque vamos a decir también dos o tres cosas que son importantes. Primero, se espera que este sea naturalmente, por la personalidad y por lo que significa Hugo Chávez dentro de lo que es América Latina, sobre todo de Cuba y para varios países muy alineados con el modelo socialista, se espera un gran funeral con incluso varios días seguramente de funeral, y luego todo un proceso que tendrá que llevar adelante Venezuela, que es convocar a nuevas elecciones. Esto es importante decirlo porque en los próximos días veremos una convocatoria de elecciones que tiene un lapso estimado de 90 días desde el momento que se anunciará. Así que creo que es importante destacar esto. El chavismo, casi todo el mundo descuenta que de cara a las próximas elecciones Nicolás Maduro volverá a ganar las elecciones, y ahora será cuestión simplemente de que las autoridades organicen los próximos comicios presidenciales, después de naturalmente lo que van a ser los próximos días de duelo en el país y de importantes, digamos, homenajes y de un funeral, seguramente, como han dicho varios, Alberto, un funeral casi estalinista, ¿no? Con mucha pompa, etcétera. Pero bueno, esta es la noticia, así que si querés te dejo seguir mientras, que hay un invitado, que sé que está también un poco a la espera, Alberto, y luego la gente en Infobae América tiene toda la información, todos los detalles de esta noticia. Bueno, y Jorge, aprovecho para decirte, si consiguieras a alguien en el transcurso de esta transmisión, si consiguieras a alguien que quisiera charlar con nosotros, adelante, interrúmpela y lo metemos para seguir hablando de este asunto que es bastante importante. Por supuesto. Pero sí destacar que efectivamente, como tú acabas de mencionar, lo que la Constitución dice es que a partir del fallecimiento del presidente en funciones, que es Hugo Chávez, se tiene que llamar a elecciones.
Ahora, habrá que ver, yo creo que es prudente decir esto, Jorge, porque no es la primera vez que la Constitución dice algo, pero que las Cortes lo interpretan de otra manera, porque cuando la Constitución decía que el presidente Hugo Chávez debió haber tomado posesión en enero, y las Cortes hicieron una enmienda o lo interpretaron de otra manera y dijeron que no había necesidad, puesto que de todos modos se iba a reelegir. Entonces, no me sorprendería a mí que hubiera algún reinterpretamiento de la Constitución, pero el punto es que la Constitución es clara en el sentido de que a partir de que fallezca el presidente en funciones, que ya falleció, se tiene que llamar a elecciones en un plazo de 90 días. Exactamente, Alberto, y es de esperar que esto esta vez se cumpla, porque también es cierto que los análisis políticos del propio oficialismo venezolano dan a las claras que ante una elección, cuanto más temprana sea, las posibilidades realmente para Nicolás Maduro son muchísimo mayores y muchísimo más altas que la de cualquier opositor. Bueno, ese es buen punto. Bueno, ahí te encargo entonces que regreses con nosotros en los siguientes 20, 30 minutos si estuviera alguien que pudiéramos darle un poco más de análisis a esta noticia. Jorge Haley, muchas gracias. Sí. Gracias a ustedes. Bueno, a ver, Daniel Estico, entonces, vamos a hablar, continuar a hablar acerca de lo que estábamos hablando. Bueno, estamos hablando de bolsa, pero también esta noticia, Daniel, y aquí sí, yo que de esto un poco más de perspectiva, porque yo desde Estados Unidos lo que se sabe es lo siguiente, que fue sorpresivo. Por cierto, que aprovecho para presentar, y con la paciencia que nos ha tenido, que se le agradezco, al economista Pablo Tigani, director ejecutivo de la Fundación Esperanza, que es un think tank que nos acompaña desde Buenos Aires justamente para hablar del tema de los holdouts famosos. Pablo, muchas gracias por estar con nosotros. Desafortunadamente, Pablo, a ver, te vuelvo a saludar porque no te escuché. ¿Nos estás escuchando nosotros? Algo pasó con Pablo. Sí. Bueno, Jorge nos escucha. A ver, Jorge, que trate de arreglar a Pablo porque... Vamos a intentar reconectarlo enseguida. Bueno, de mientras déjame comento contigo, mi querido Daniel Estico. ¿Qué fue lo que pasó acá en Estados Unidos? Hay que recordar que un grupo pequeño de tenedores de bonos argentinos, desde que Argentina declaró el default famoso allá en el 2002, Ajá. un grupo pequeño se inconformó y decidió acudir a las cortes. 10 años después, hasta ahora, las cortes en Estados Unidos respondieron preliminarmente, habían dicho que, bueno, pues que Argentina no podía declarar el default sobre este pequeño grupo y que tenía que pagarle sí o sí a este pequeño grupo ese dinero. Argentina dijo, de boca la propia presidenta de Argentina, que Argentina simplemente no iba a pagar absolutamente nada. Y ahora la noticia es que esta corte de aquí de Estados Unidos es que reviró y después de haberse mostrado bastante dura en el sentido de que pagas o pagas, ahora la Corte dijo, bueno, Argentina, ¿por qué no me presentas un plan de pago entonces? Hombre, vamos a platicarlo, vamos a negociarlo, pero preséntame un plan de pago para que le pagues a estos. Es decir, que la Corte se suavizó, así es como lo interpreto yo, Daniel. Así es, Alberto, estás en lo cierto, porque el tenor de las preguntas de la última audiencia dejaron entrever de que la Corte estaba muy dura con la Argentina y que no iba a aceptar justamente esas posturas intransigentes y por lo tanto parecía que iba inminentemente a un fallo desfavorable para la Argentina. Finalmente sorprendió a los mercados, sorprendió al propio gobierno argentino, que la Corte le dijo, bueno, te doy plazo hasta el 29 de marzo para que presentes por escrito cuál es la propuesta de pago a los acreedores que no entraron a los canjes del 2005 y el 2010. Y entonces, eso es el punto de ahora. La gran incógnita en este momento es, ¿se trata de una emboscada en el sentido de que la Corte quiere tener por escrito la forma de pago que finalmente los holdouts no van a aceptar? Porque si esperaron 10 años para cobrar, para que el gobierno argentino le diga, te voy a dar lo mismo que le di a los bonistas en el 2010, entonces por lo menos al tenerlo especificado tiene un fundamento, ya no es una ambigüedad, y finalmente falla a favor de los holdouts. Ahora, la otra postura que surgió en estos días es que, bueno, no, la Presidente
le dijo al Congreso que finalmente reveía la postura de no pagar y que sí estaba dispuesta a pagar exactamente lo mismo que le pagó a quienes entraron en el último canje del 2010. De manera que aquellos que entraron anticipadamente a los canjes no se vieran defraudados de que los que entraron tardíamente van a tener mejores condiciones. Entonces, ahora el punto está, ¿la Argentina realmente va a poder presentar condiciones que satisfagan a los holdouts o va a presentar lo que debiera hacer, lo que se está aconsejando, que le presente una propuesta a la Cámara de Apelaciones? O sea, que la presentación sea para convencer a los jueces y no solo para convencer a los holdouts. Vamos a ver, Pablo Tigani, ¿nos escuchas ya? Bueno, te escucho perfectamente bien. Ah, excelente. Bueno, Pablo Tigani, economista, él es director ejecutivo de la Fundación Esperanza, think tank que está basado en Buenos Aires. Tanto que es imposible. ¿Cuál es tu visión al respecto? Tomando en cuenta que desde el punto de vista de muchos analistas, yo creo que el mío también es que pues, Argentina necesita tener acceso al financiamiento internacional. Vaya, lo perdimos de nuevo. Bueno, ni hablar. Bueno, pero coincido contigo. La sensación, lo normal, lo racional es que la Argentina solucione el problema del default, cierre este capítulo para después encarar el default que también mantiene con el Club de París, con el Club de Países Desarrollados que en el pasado financiaron a la Argentina gobierno a gobierno diversos planes de infraestructura y que también no es una cifra menor, son 7.000 millones de dólares de capital y unos 3, 4.000 millones de dólares de intereses, multas, costas, exmoras, que también debe solucionar para después sí poder que tanto el gobierno como principalmente las empresas argentinas poder sacar provecho de este escenario de tasas internacionales tan bajas y no tomar deuda cara internamente. Claro. Bueno, Daniel Estico, entonces, bueno, pues cerremos esta emisión que cierra con una nota triste porque desafortunadamente durante esta fue que se anunció el lamentable fallecimiento del presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Yo por mi parte, Daniel, le mando pues un fuerte abrazo y les mando mi más sentido pésame a los venezolanos, sobre todo a los venezolanos que querían al presidente Hugo Chávez. Había mucha gente que lo quería, a todos ellos les mando un fuerte abrazo, les doy mi más sentido pésame y bueno, Venezuela ciertamente seguirá siendo tan fuerte y tan dinámica como lo ha venido siendo hasta ahora y no pueden venir sino tiempos mejores a pesar del lamentable fallecimiento del presidente Hugo Chávez. Comparto plenamente tus palabras y también mis condolencias para el pueblo venezolano y para el pueblo venezolano que también habita en nuestros países, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, muchas gracias Daniel Estico por tu participación. Si Pablo Tigani nos escucha, pues también se lo agradecemos, pero desafortunadamente los problemas no nos dejaron en lo más mínimo. Y bueno, gracias por habernos acompañado y nos vemos en la próxima entonces. Un abrazo. Gracias. Gran discusión que tiene en este momento el mercado, hasta cuándo va a seguir la corriente alcista, la corriente tomadora, y cuándo se va a tomar un respiro el Dow Jones. Lo cierto es que fue una jornada realmente muy positiva, también se reflejó en el Standard & Poor's que subió 0,96%, el tecnológico también tuvo una jornada destacable, un aumento del 1,32%, y eso obviamente arrastró al resto de las bolsas. La bolsa de México aumentó 0,33%, la bolsa de Lima Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América a través de Infobae América y a través de economiafinanzas.net. Muchas gracias por estarnos acompañando. Bueno, el tema de hoy en realidad es hablar de los holdouts argentinos, de este famoso caso de la deuda argentina que está, o del gobierno argentino incluso, que es de economía de Infobae, que ha seguido bastante el pulso de esta subida, de esta corrida de los mercados y que bueno, ahora llegan a un punto clave, que es a que el índice Dow Jones está en un punto en que jamás había estado antes, mi querido Daniel Sticker.
Así es, Alberto. Hoy el Dow Jones voló, realmente dejó atrás por 0,63% el récord anterior que era de 5 años atrás, del 9 de octubre del 2007, y ahora llegó a los 14.253 puntos, una suba del 0,89%. Está enfrentado con las cortes estadounidenses por el asunto de pago de deuda. Ese es el tema de lo que vamos a estar hablando con nuestro invitado de hoy, pero lo que pasa es que también en el día se dio una nota que es de importancia pues similar o relativamente incluso más importante, que es que el índice industrial Dow Jones alcanzó su máximo histórico, punto. Nunca había estado en el nivel en el que está en este momento el índice industrial Dow Jones. Y bueno, pues para eso vamos con nuestro querido Daniel Estico, editor. Por ciento en la jornada, con muy poco volumen, es cierto, porque ahora lo que están dominando la suba es la entrada de inversores prácticamente minoristas, pequeños inversores, porque los grandes institucionales ya habían entrado en forma anticipada. Entonces la pregunta ahora es, un Dow Jones que acumula una suba de casi 9% en lo que va del año, que es 10% en el último 12 meses, la pregunta es, ¿no será momento de tomar ganancias? ¿No será momento de vender más que comprar a estos valores? Esa es la